Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy hablaremos de la vida de una mujer prostituida y vendida por su propio padre, que se convirtió en una de las mujeres más importantes de su época. Y la vida de una demi-mondaine, en el Imperio francés, mitad mundana, que es una mujer que oscila entre la cortesana de lujo y la amante mantenida por ricos parisinos. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la increíble vida de Marie Duplessis y la demi-monde, Cora Pegla. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Gauche Alphonsine Plessis-Die nació el 15 de enero de 1824 en una localidad francesa llamada Noun-le-Pas, en el departamento de Auxonne, en la región de Baja Normandía. Su madre era Marie-Anne Michelet-Die, que descendía de una familia aristócrata de la estirpe de los Di-Menila d'Argentel, aunque su poder había disminuido desde principios de siglo, por lo que perdieron sus posesiones, títulos y fortuna durante la Revolución Francesa. Y su padre, Marat Plessis, era un feriante charlatán, hijo de una prostituta y un sacerdote que nunca lo reconoció. Gauche Alphonsine se crió junto con su hermana Delphine en su aldea, rodeadas de pobreza y penurias, y junto a su padre, que era alcohólico y muy violento. Cuando tenía 5 años, su madre se fue de casa para trabajar sirviendo, como ama de llaves, para Lady Yarborough, y un año después falleció de tuberculosis en Suiza, por lo que no volvió a ver a sus hijas. Cuando la madre se fue a trabajar, las 2 niñas se fueron a vivir a casa de su tía, la hermana de su madre, pero poco después envió de nuevo a Gauche Alphonsine junto a su padre. Según se cuenta, el padre la empezó a prostituir con 12 años. Se la ofrecía a hombres por unas pocas monedas y finalmente la vendió a una compañía de gitanos circenses. Llegó a París en 1839 con 15 años. Allí trabajó en una verdulería y después en una lencería. En un baile conoció a un restaurador que se enamoró de ella y la tomó como su ahijada, alojándola en un pequeño piso. Más tarde, abusando de la necesidad de la chica, el conde Antoine Alfred Agénor de Guiche la compró con dinero y la instaló en un lujoso piso. Le cambió su nombre por el de Marie y le añadió a su apellido la partícula di, Duplessis, para darle un toque más distinguido y elegante. También le pagó un tutor que le enseñó a escribir, a pronunciar bien el francés y nociones de literatura, historia, protocolo, danza y piano. Marie fue una alumna brillante. Cuando su familia se enteró que un hombre de su posición social se aprovechaba de la necesidad de una chica que era prostituta, por lo que el buen nombre de la familia corría peligro, se vio obligado a abandonarla. Y una vez acabada su relación, empezó a mostrarse en la vida social de París y llamar la atención, por lo que conoció a otros hombres, todos ricos y preparados en invertir su fortuna. Aprovechándose de su necesidad, sus amantes la rodearon de caprichos, lujos y riquezas. En 1841, con 17 años, conoció a François Chaglet y Edouard Piguet, quien le compró una mansión en las afueras de París, Bougival, y allí pasaron un estupendo y romántico verano. Pero Marie se infectó de tuberculosis, por lo que se tuvo que ir a uno de los más grandes balnearios de Europa, en Baden-Baden, para disfrutar de las aguas termales curativas. Pero al volver a París, François ya estaba casi arruinado
y no podía seguir manteniendo la vida cara de Marie, por lo que vendió la mansión y se fue a Londres. En 1844, con 20 años, conoció a Gustav Ernst von Stekelberg, de 70 años, el embajador de Rusia en Francia, en las aguas termales, en Baignes-de-Luchon. Se dice que había perdido a su hija hacía poco, de tuberculosis, por lo que la tomó como su protegida, ya que veía en ella la imagen de su hija. Alquiló para ella un lujoso entresuelo en el Boulevard de la Madeleine, donde Marie celebraba a menudo cenas a las que acudían poetas, actores, escritores y filósofos, con personalidades como el novelista Alejandro Dumas padre o el escritor Charles Dickens. Y en esta época la empezaron a llamar la Divina Marie, siendo la cortesana mejor pagada de París. Gastaba mucho dinero, comía en el famoso café-restaurante Maison Dorée, lugar de encuentro de intelectuales, artistas y burguesía barcelonesa, que estaba en la Plaza Cataluña, hermosamente decorado con inspiración modernista. Se sentaba en los palcos de los teatros con un ramo de camelias blancas en las manos y paseaba por el parque francés Bois de Boulogne con su carruaje azul de 2 plazas, cubierto, tirado por 2 caballos pura sangre. En septiembre de ese año conoció al escritor Alexandre Dumas hijo, una relación que duró casi un año, hasta agosto de 1845. Un romance lleno de altibajos, variaciones, recriminaciones y celos. Fue Alexandre quien cortó la relación con una nota. Querida Maggie, no soy lo bastante rico para amarte como quisiera, ni lo suficientemente pobre para ser amado como quisieras tú. Olvidemos todo entonces. Tú, un nombre que debe de serte casi indiferente. Yo, una felicidad que se me hace imposible. Es inútil decirte cuánto lo siento, porque tú sabes bien cuánto te amo. Así que adiós. Tienes demasiado corazón como para no entender el motivo de mi carta, y demasiada inteligencia como para no perdonarme. 1000 recuerdos. Tiempo después, Alejandro Dumas escribió la novela La dama de las camelias, en homenaje a su gran amor, Marie Duplessis, a la que llamó en el personaje principal Margarita Gautier. Aunque en realidad su relación con ella no fue ni tan idealizada ni tan romántica. Y según dicen, los verdaderos motivos de su despedida en esa carta no era el poco dinero ni los celos, sino el terror que tenía por contagiarse de tuberculosis, que cada vez consumía más la salud de la chica. Alexandre se fue de viaje con su padre a España y no volvió a verla más. 3 meses después, conoció al compositor húngaro Franz Liszt, con el que tuvo una apasionada pero corta relación. Aturdido por su gran éxito y por lo que le esperaba en el resto de Europa, la abandonó en París, asegurándole que harían un viaje juntos a Estambul. Pero Marie falleció y nunca fue posible. Cuando Franz Liszt se enteró, le escribió una carta a la condesa Marie Dagout, su amiga y amante, también escritora, en la que le dijo: «No soy partidario de las Marion de Lorme o las Manon Lescaut, pero Marie Duplessis era una excepción. Tenía un buen corazón. Fue sin duda la más absoluta y perfecta encarnación de la mujer que jamás haya existido. Y ahora no está, y no sé qué extraño acorde de elegía vibra en mi corazón en recuerdo suyo». Marie Duplessis, abandonada por Alejandro Dumas y por Franz Liszt, y enferma, se casó con el conde de Périgueux, uno de sus primeros protectores. Se casaron el 21 de febrero de 1846 en Londres, pero el matrimonio solo era legal en el Reino Unido. Cuando volvieron a París, se hizo componer su escudo de armas y con él hizo grabar su vajilla, su papel de cartas y hasta la puerta de su coche de caballos. La empezaron a llamar Madame la Comtesse de Périgueux
y Madame la Comtesse Duplessis. Maggie Duplessis falleció el 3 de febrero de 1847, con 23 años, en su piso del Boulevard de la Madeleine. Fue velada por su marido y por su protector, Gustave Eysenck, después de semanas estando con ella en sus últimos días. El funeral fue en la iglesia de la Madeleine y la enterraron en un nicho temporal del cementerio de Montmartre, un famoso cementerio en Avenue Gachel, en París. Y días después la llevaron a una tumba que mandó construir su marido, a la que le puso una simple inscripción, sin títulos ni partículas de nobleza. Aquí descansa Alphonsine Plessy, nacida el 15 de enero de 1824, falleció el 5 de febrero de 1847. Al fallecer Maggie Duplessis, Alejandro Dumas le dedicó un verso. Pobre niña, me dijeron que en vuestra última hora un solo hombre estaba allí para cerraros los ojos, y que en el camino que lleva al cementerio vuestros amigos de otrora se habían reducido a 2. Pero en eso se equivocó, ya que en su entierro hubo mucha gente para despedirla. Meses después, escribió su historia con Maggie Duplessis, la dama de las camelias, en la que una cortesana sacrificaba su vida por amor y fallecía sola de tuberculosis, abandonada y embargada. En 1953, el compositor romántico italiano de ópera Giuseppe Verdi le puso música a la obra de Dumas, y aunque al principio fue un fracaso, tiempo después, la representación en París de La Traviata fue un gran éxito, y Maggie Duplessis se convirtió en esa ocasión en Violetta Valery, transfigurándose en una figura fundamental del romanticismo. Maggie Duplessis trabajó de niña en una fábrica de paraguas en la población de Gessé, en la región de Baja Normandía. Allí hay un castillo del siglo XVI, que hoy en día es un museo dedicado a su vida. Desde su entierro, nunca han faltado camelias en su tumba. Eliza Emma Crouch nació en diciembre de 1836 en la ciudad del condado de Devon, Plymouth, en Reino Unido. Aunque la fecha de su nacimiento es incierta, aún lo fue más cuando modificó en sus memorias su fecha de nacimiento por la de su hermana menor, Louisa, que nació en 1841. Su padre era Frederick Nichols Crouch, compositor y violonchelista, y su madre, Lydia Pierson, profesora de canto. Con 7 años, su padre las abandonó y se fue con otra mujer, con la que tuvo 2 hijos más. Y 6 años después, huyendo de sus acreedores, según se cree, abandonó de nuevo a su esposa e hijos y se fue a Estados Unidos. Su madre, al ver imposible criar a tantos hijos pequeños sola, se unió a Richard William Ledley, quien fue un padrastro para sus hijos. A Eliza Emma la llevaron a un internado de un convento, en una localidad del norte de Francia, Boulogne, durante 7 años, y después vivió con su abuela materna, Anna Merwe Nichols. Con 15 años, ella y su hermana Hannah vivían en Jersey con sus abuelos paternos. A pesar de los consejos de su abuela, que no saliera sola y tuviera cuidado en la ciudad, un día, cuando tenía 16 años, un hombre más mayor se le acercó y entabló conversación con ella. La invitó a comer pasteles y después la llevó a un club nocturno donde le invitó a tomar bebidas alcohólicas, hasta que la chica se emborrachó y se quedó dormida, y él se aprovechó de ella. Cuando Eliza se despertó, se encontró al lado 5 libras. Aunque era más dinero del que ella había visto nunca,
le dejó un instintivo horror a los hombres, como ella dijo más tarde, y a partir de ese día no volvió a casa. Alquiló una habitación en el West End londinense, Covent Garden, la zona donde estaban los teatros y gran parte del ocio de la ciudad. Aunque puede que la historia de su biografía fuese falsa, ya que era muy normal que las cortesanas de la época explicaran sus inicios como si hubieran sido víctimas de engaño, y luego aprovechar el declive. Lo cierto es que su abuela la colocó de ayudante y aprendiza en una conocida sombrerería en Londres, y allí conoció al barón Elsen, con el que acabó yéndose a vivir, y después, con 17 años, se convirtió en la amante del dueño de un burdel de mala fama, Robert Bignell, de 35 años. Ella se quedó en una de las habitaciones del Argyle Rooms, donde se convirtió en su amante. Eliza se dio cuenta de la desgraciada y terrible que era la vida de una prostituta donde únicamente le esperaba un futuro de enfermedades, desgracias, degradación y pobreza, por lo que se planteó ejercerla con perspectivas más altas, o sea, convirtiéndose en amante y mantenida de queridos distinguidos, con los suficientes recursos para ofrecerle vivir lujosamente. Eliza estuvo con Robert durante 5 años, como si fueran un matrimonio. En 1858, con 22 años, viajaron a París. Allí estuvieron un mes, donde él le enseñó los principales puntos turísticos, enamorándose de la ciudad. Tanto fue así que le dijo a Robert Bignell que volviera a Londres sin ella, ya que quería labrarse un nuevo futuro en la capital francesa. Lo primero que hizo fue elegir un apodo que repercutiera y tuviera sonoridad para su nueva identidad, y ese fue Cora Pegla. Sola en la ciudad, contactó con Monsieur Gouvis, un proxeneta que la alojó, la orientó en el negocio, la enseñó a ser más refinada y educada y a ampliar su catálogo de destrezas profesionales. Por lo que estuvo trabajando para él durante unos años y le consiguió muchos contactos. Ella tenía la rutina de llevar un registro de los clientes con sus nombres, detalles íntimos de su vida privada y comentarios bastante duros sobre su trabajo, hasta que él falleció y ella quedó libre. Su primer amante honorable fue el tercer duque de Rivoli, Victor Masséna, de 25 años. Le regaló joyas, dinero, criados y hasta un chef privado. Le daba dinero para ir al elegante balneario de Baden en Alemania y poder visitar los casinos y el hipódromo. Le compró su primer caballo y ella se convirtió en una experta amazona. Dijeron de ella que era más amable con sus caballos que con sus amantes. Su relación con Víctor duró 5 años, entre los cuales también salía con el príncipe Achille Mugat. Con 24 años, en 1860, Cora Pegla era una de las más elogiadas cortesanas de París. Llevaba una ostentosa vida y fue amante de los aristócratas más importantes, como el heredero al trono de los Países Bajos, el príncipe de Orange, el duque de Gramont-Caderousse y Carlos Augusto de Morny, el duque de Morny, medio hermano del emperador Napoleón III, del que además de amante se convirtió en amiga, y también en la de su mujer, Sophie. Con 28 años, Cora alquiló en el departamento de Loiret, en la región de Centro-Valle del Loira, un castillo llamado Château de Beauséjour, una lujosa casa señorial decorada con cristaleras en las ventanas, vidrios de colores pintados, el interior con muebles exuberantes y lujosos, mármoles, cobre y oro en abundancia, y rodeado de terrenos impolutos. Su tocador, que era una habitación pequeña, entre el salón y su dormitorio, tenía una bañera de bronce hecha a medida, con un emblema de sus iniciales entrelazadas en oro. Casi siempre tenía invitados para cenar, casi nunca menos de 15,
y con un gran chef para que no faltara el más mínimo detalle. Cora inventaba diversiones teatrales e imprevistas, donde siempre era la gran atracción. En una ocasión, retó a los comensales que estaban sentados alrededor de la mesa que cortaran el siguiente plato que estaba a punto de servirse. Al poco tiempo, aparecieron 4 hombres corpulentos llevando una gran fuente de plata. Cuando levantaron la tapa, ella estaba tendida cubierta solo por hojitas de perejil. Otra vez, en un famoso café-restaurante francés, Café Anglais, cuando trajeron el postre, que era una gran tarta en forma de ostra, al abrirse salió ella como si fuera una Venus, con solo un collar de perlas de 8 vueltas. El general francés Napoleón José Carlos Bonaparte, conocido como el Príncipe Napoleón, primo del emperador, era su mayor admirador y bienhechor más consagrado. Lo conoció cuando él tenía 42 años y ella 32, y su relación duró 9 años, siendo la más larga. Le compró varias casas y un palacete. En una ocasión, en un baile de máscaras de la alta sociedad parisina, Cora Pegla se presentó con un disfraz de Eva, la primera mujer que Dios creó sobre la tierra, con un grado de desnudez que se alejaba poco del original, pero a ella le encantaba exhibirse. También en una opereta de Orfeo en los infiernos, actuando en un teatro parisino, con 31 años en 1867, apareció semidesnuda en el escenario, vestida solo con sus diamantes, interpretando el papel de Cupido, el dios del deseo amoroso. Esa noche toda la sociedad elitista estaba allí, y sobre Cora escribieron: Cora Pegla apareció semidesnuda sobre el escenario. Esa noche el Jockey Club en su totalidad adornó el teatro. Todos los hombres de la nobleza francesa estaban allí. Fue todo un éxito. Sus periodos más importantes como cortesana fueron entre 1865 y 1870, entre los 29 y 34 años. Su fortuna aumentaba abundantemente y despilfarraba grandes sumas de dinero, como la mayoría de las demi-mondaines. Se cree que enviaba dinero a su madre a Inglaterra y a su padre a Estados Unidos. Sus joyas estaban valoradas en 1 millón de francos. Llegó a tener 3 casas, 60 caballos y un guardarropa repleto de modelos de un gran modisto. Los regalos de sus admiradores cada vez eran más costosos y creativos, a medida que ella prosperaba. Enfrentaba a sus admiradores, por lo que, al aumentar su rivalidad, subían el precio de sus atenciones y beneficios, llegando a cobrar 10.000 francos por noche. En una ocasión, le mandaron un carruaje lleno de violetas fuera de temporada, por lo que estaban a un precio desmesurado, y ella, indiferente, lo despreció, hasta que se enteró del valor real. Cora Pegla resaltaba y se distinguía de las demás por su ostentación y exhibicionismo, buscando impactar y provocar. Se teñía el pelo con colores atrevidos. En una ocasión, se lo tiñó de color amarillo limón, yendo conjuntada con el interior de su carruaje, forrado de satén amarillo. Y en otra, se presentó con un abrigo azul y su caniche teñido del mismo color. También utilizaba más maquillaje que las demás, descartando a las mujeres honestas y decentes que no se maquillaban. Ella se maquillaba ojos y pestañas con cul para ennegrecerse los bordes de los párpados, las pestañas y las cejas. Para darle a su piel una blancura brillante, se aplicaba polvo de perlas machacado. Decían de ella que era sorprendentemente exagerada. Le gustaba bañarse con champán y hasta se puso una bebida de moda llamada Lágrimas de Cora Pegla, inspirada en ella. A los 36 años tuvo una relación con Alexandre Duval, 10 años menor que ella, un chico que había heredado una cadena de restaurantes baratos, y obsesionado con ella, se gastó toda su fortuna para costear su relación. Le regaló caballos,
dinero y joyas. Incluso en una ocasión le regaló un libro de hojas encuadernado que estuvo a punto de tirar, hasta que se dio cuenta que cada página era un billete de 1000 francos. Él pagaba el mantenimiento de su hotel y una casa de campo en Maisons Laffitte. Acabó no queriendo saber nada de él, y el 19 de diciembre de 1872, Alexandre fue a su casa con una pistola, se cree con la intención de quitarle la vida. La pistola se disparó fortuitamente, hiriéndole casi mortalmente a él, pero se recuperó, aunque fue la ruina para el prestigio y la popularidad de Cora. Lo publicitaron como l'affaire Duval, y fue tal escándalo que le ordenaron dejar el país, por lo que se fue a Londres, después a Niza, una ciudad francesa en el departamento de los Alpes Marítimos, y finalmente a Mónaco, un microestado en Europa Occidental, y el contenido de su casa fue vendido. 1870 trajo consigo un cambio político por el conflicto bélico entre el Segundo Imperio francés y el Reino de Prusia. Hubo una disminución de los privilegios aristocráticos y un retorno de los valores conservadores, por lo que a los nobles despilfarradores los sustituyeron los burgueses avaros, a los que Cora Pegla no fue capaz de atraer. Cuando la ciudad fue rodeada de tropas alemanas, Cora transformó su hotel en un hospital y ella ejerció de enfermera. En 1874, con 38 años, su relación con el príncipe Napoleón acabó. Él le escribió una carta en la que le decía que ya no podía mantener el pago emocional y profesional de su relación con ella, por lo que Cora fue gastando poco a poco su fortuna, y en 1880 su situación se volvió agobiante. Había vendido su casa en la Rue Chaillot, y en 1883, con 47 años, tuvo que volver a la prostitución corriente, viviendo en un pequeño piso alquilado encima de la tienda de un mecánico, en la avenida de los Campos Elíseos, donde allí mismo recibía a sus clientes. Como estaba acostumbrada al juego, del que era una apasionada, siguió apostando, pero con cantidades pequeñas. Un antiguo conocido la encontró sentada en el exterior del casino de Monte Carlo. Tiempo después, escribió en sus memorias: «Encontré a una mujer sentada en el bordillo y llorando lastimeramente. Aparentaba unos 50 años, bella, pero muy desarreglada. Ella le dijo que la habían echado de su piso, que sus pocas cosas las tenía el dueño en pago por el alquiler y que no tenía ningún sitio a donde ir». Cora Pegla escribió su autobiografía Las Mémoires de Cora Pegla y las publicaron en París en 1886 con 50 años y después en Londres. Les ofreció hacer anónimos los nombres de sus amantes a cambio de dinero, por lo que en el libro la grabó. Al poco tiempo de publicar sus memorias, Cora Pegla enfermó de gravedad de cáncer intestinal y falleció el 8 de julio de 1886, en una pequeña casa en París. La enterraron en el cementerio de Bachignola, en una tumba alquilada por 5 años. Cuando estos pasaron, la llevaron a un osario y su tumba fue reutilizada. Nunca he engañado a nadie, porque nunca he estado con nadie. Mi independencia fue toda mi fortuna. No he conocido otra felicidad. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber qué ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.